Ciérralo todo ahí. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la cuestión del virreinato del Perú, pero su parte, ¿qué cosa? Su parte política. Su parte política. El virreinato del Perú en su parte política. Este es una máxima autoridad. Este es el quinto virrey del Perú. Es el virrey que más preguntan en exámenes de admisión, por si acaso, de universidades. Este virrey es Francisco de Toledo, virrey del Perú, de la dinastía Habsburgo, y es el verdadero organizador del virreinato. No creador, o sea, lo creó el rey, pero el virrey es el que va, ¿qué cosa? Es el que va a hacer que todo esto se ordene, todo esto se ordene. Esa es la situación, ¿está bien? Él va a hacer que todo esto de acá se ordene. El cuadrito que está ahí se resume de esa manera. ¿Con qué se creó el virreinato? Con las Reales Ordenanzas de Barcelona. ¿Cómo se llama el documento? Se llama Nuevas Leyes de Indias de 1542. Nuevas Leyes de Indias de 1542. Así se van a llamar por si acaso. ¿Está bien? Siguiendo con ello, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuáles son las causas de su creación? ¿Por qué se crea? Bueno, se va a crear porque hay necesidad de organizar el Imperio Español. Todas las tierras. Hay una necesidad. Y hay una causa teórica. ¿Cuál? La necesidad de proteger a los indios de los llamados encomenderos. Hay esa necesidad de poder proteger a los indios. ¿Ok? A los indios es una necesidad, por si acaso. ¿Está bien? Es una necesidad. ¿Ya? Supuestamente es una necesidad. Por eso dice ahí causa teórica. El gran defensor de indios que le decía al rey que esto era necesario era un tal Bartolomé de las Casas. Él es el gran defensor de indios. Bartolomé de las Casas. ¿Ok? Bartolomé de las Casas. Ahora, ¿por qué más se crea el virreinato? La necesidad de un control directo sobre las colonias. ¿Por qué? Porque ellos lo controlaban de acuerdo a lo que decía Pizarro, lo que decía Almagro, o sea, indirectamente. En cambio, un virrey es representante directo del rey. O sea, es un control directo, pues. ¿Y por qué más? Por los malos resultados de las gobernaciones y repartimientos. ¿Por qué? Los españoles que habían venido, ¿acaso qué? ¿Estaban tranquilos acá? ¿Acá se habían peleado, sí o no? Se estaban peleando, ¿te acuerdas? La rebelión de los encomenderos, las guerras civiles entre españoles. Se estaban peleando. Entonces la corona española tiene que poner orden, pues. Tiene que poner orden. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Listo. El territorio. ¿Desde dónde a dónde abarcó? Desde el Istmo de Panamá hasta el borde sur de Sudamérica. O sea, casi todo Sudamérica excepto Brasil. Excepto Brasil. ¿Ya? En ese virreinato del Perú es que van a aparecer estos países: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. Todos esos. ¿Ok? Todos esos. Por si acaso. Esos son los países que nacen gracias a la época del virreinato. ¿Está bien? Incluso aquí vamos a observar qué cosa, los mapas respectivos. Los mapas, cómo estaba dividido el territorio. ¿Ok? ¿Ya? El territorio. Y eso, que antes era virreinato del Perú y nada más que virreinato del Perú, ¿ah? Pero en el siglo XVIII, recuerda, el virreinato del Perú nace en 1542, siglo XVI. Ahora te estoy diciendo, en el siglo XVIII, o sea, 200 años después, el virreinato del Perú se subdividió y aparecieron nuevos virreinatos. Apareció el virreinato de Nueva Granada
y apareció el virreinato del Río de la Plata. O sea, ya no era que el virreinato del Perú abarcaba casi todo, sino que ahora había nuevos virreinatos. Mira, ese era el virreinato del Perú, el lado izquierdo. Ese era el virreinato del Perú. Todo eso. ¿Ok? Territorios no descubiertos, nada. Dominios de Portugal, nada. Nos estamos refiriendo a la parte izquierda. ¿Ya? La parte izquierda. Eso era el virreinato del Perú. ¿Ok? Virreinato del Perú, por si acaso. ¿Ok? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de estos territorios. Todos esos territorios. Y esto donde dice audiencia, ¿eso era qué cosa? Eso era como decir pequeñas administraciones, parte del virreinato. Pero todo esto era el virreinato del Perú. Pues. Todo esto hasta acá. ¿Entiendes? A ver, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina. Eso es. Hasta acá. Profesor, y esa partecita donde dice Gobernación de Venezuela, Virreinato de México, es que era una gobernación que dependía del Virreinato de México. Dependía del Virreinato de México, no dependía de nosotros. No dependía de nosotros. Todo esto que estoy señalando de verde, eso sí dependía de nosotros. ¿Ok? Dependía de nosotros. Ya no te vayas a olvidar. Y el centro de todo eso, ¿era qué cosa? Era aquí, la audiencia de Lima. Ese era el centro de todo. Lima y el Callao. Lima era el centro de todo. ¿Y cómo era luego, mira, te estoy diciendo, ese es el primer virreinato, lo que te dije al inicio. Y luego, ¿cómo llegó a ser el virreinato? Como ves a la derecha. Que ya se parece un poquito al actual Perú. ¿Me entiendes? Eso era. Y eso que ves adentro de ese Perú, ¿me entiendes? Dentro de ese Perú, Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, ¿esos eran qué cosa? Como decir las regiones o departamentos, que en ese tiempo se llamaban intendencias. Trujillo, Tarma, Lima, Huamanga, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa, imagínate. Así era el Perú. O sea, eso fue en el siglo XVIII. Lo de verde que he puesto es en el siglo XVI y XVII. O sea, el virreinato, con el paso del tiempo, fue cambiando. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo te pongo un puntito acá, mira, aquí, ya lo viste, te pongo ese puntito rojo. ¿Qué crees que era ese lugar? Tomando en cuenta lo actual. ¿Qué crees que era ese lugar? Tumbes, no. Mira, Tumbes está acá, ¿ve? Buena participación. Tumbes está acá. Ese es Ecuador. Y ese es exactamente Guayaquil. Y Guayaquil nos pertenecía. En la época de la independencia, los guayaquileños se fueron hacia Colombia. Y después de estar unos años en Colombia, los vecinos de Guayaquil, más los vecinos de Quito, se juntaron y dijeron, nos separamos de Colombia. Y formaron su propio país, que ahora se llama Ecuador. Así de simple. Esa es la historia en resumen de estos lugares. Pero antes pertenecían ¿a quién? Al Perú. Así de simple. Así de simple. Ok, seguimos. Ahora, en algunos lugares, como has visto, hay las denominadas capitanías generales. Si se llama capitanía general, quiere decir que está al mando de un capitán general. Y un capitán general es una persona, ¿ok? Es una persona que es militar. ¿Por qué tú colocarías gente militar en un territorio? ¿Porque ese lugar es tranquilo o movido? Movido. Habían constantes rebeliones, por eso en América del Sur, donde veas Capitanía General, es porque esa zona había constantes levantamientos, sublevaciones. Eso había. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. ¿Y cuáles eran las dos únicas que habían acá en Sudamérica? Uno, Venezuela. Dos, Chile.
Allá en Centroamérica, Cuba y Guatemala. Pero acá, Venezuela y Chile. Porque eran zonas totalmente convulsionadas, bravas. ¿Ok? ¿Ya? Y para evitar que mueran españoles, es que ahí se colocaba capitanías, al mando de un capitán general, zona militarizada. ¿Qué más debo saber? La monarquía española. España y las Indias fueron conquistadas, ¿ya? Fueron heredadas por Carlos I, nieto de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿te acuerdas? Ya, su nieto es el rey, Carlos I. Con él, dice, se inicia la dinastía austriaca, ya que su abuelo paterno era el emperador de Austria, Maximiliano de Austria. Ellos, por si acaso, la dinastía austriaca, son los que nosotros conocemos como dinastía Augsburgo. Puede ser así con A o puede ser así, mira, ve. Así de esa manera. Habsburgo o sin H. Y pones Augsburgo. Esa es la dinastía. ¿Está bien? Esa es la dinastía que domina España. ¿Cómo te vas a dar cuenta que son reyes de esa dinastía? Visten normal. Así como Francisco de Toledo, visten de negro, con sombrero, normal. Y después van a cambiar los reyes en España. Y los vas a ver qué cosa, con pelucas, con zapatos de taco, con colores rojos. O sea, donde nos damos cuenta que son reyes. Ese es cuando cambió la dinastía en Francia. Cuando entró la dinastía Borbón. Los Borbones son así. Bien, ¿qué más debo saber? ¿Ok? Debo saber, por ejemplo, que aparte del virreinato del Perú, había el virreinato de México. Virreinato de México. Ese virreinato había. El virreinato de México. De este señor Carlos I, rey de España. El imperio de Carlos I abarcaba todos los continentes con excepción de la Antártida. Tenía posesiones en todos los lugares. Por eso se decía que en su imperio nunca se ponía el sol. O sea, siempre en su imperio estaba iluminado. ¿Ok? Porque en alguna parte del mundo tenía dominio, pues. Así es. ¿Ok? Ya, eso es lo que vamos a tener. La dinastía austriaca terminó con Carlos II, hombre que no tuvo hijos. Y si tú sabes que el rey no tuvo hijos, no hay qué cosa, heredero, ¿sí o no? Y si no hay heredero, otra familia va a tomar el poder. Y esos son los que te dije, pues, los Borbones. Y entonces, dice claramente acá, después de la guerra de sucesión, porque no se sabía quién iba a tomar el poder, España fue gobernada por los Borbones, que reinó por el Perú en el siglo XVIII y hasta el XIX, siendo el último rey Borbón Fernando VII. Fernando VII es el rey que está cuando nosotros logramos nuestra independencia. ¿De qué dinastía es? Dinastía Borbón. Profesor, ¿qué significa dinastía? Familia. ¿Por qué se cambió la dinastía ahí en España? Porque Carlos II no pudo tener hijos. Incluso a Carlos II, al de aquí, le decían Carlos II el hechizado. Porque pensaban que debido a hechizos es que no podía tener hijos. La verdad es que Carlos II tenía una condición. La condición era que tenía síndrome de Down. Y al tener síndrome de Down, que en ese tiempo no se explicaban qué cosa era, la probabilidad de que tenga hijos era casi nula. Casi nula. Por eso no tuvo herederos. Ahora, cuando entraron los Borbones, el más importante de todos los reyes Borbones es Carlos III. Él es el hombre, Carlos III. Él es el que impone las reformas borbónicas en América y cambia la forma como se gobernaba esto. Él entra a mediados del siglo XVIII. Él es el más importante de los Borbones, por si acaso. Él es el más importante de los Borbones.
¿Está bien? ¿Ya? A ver, en el siglo XVIII se crearon nuevos virreinatos en América, ¿sí o no? Te dije hace ratito. Nueva Granada y Río de la Plata. Eso es obra de este señor. Esa es obra de los Borbones. Los Borbones decían, tan grande es nuestro virreinato, el que mucho abarca poco aprieta. O sea, si más grande es el territorio, es más difícil poder, ¿qué cosa? Controlarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que achicarlo. Y por eso crearon nuevos virreinatos. Así es. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué más vamos a tener? Acá están las dinastías, mira, ve. Acá están las dinastías. Dinastía Habsburgo, dinastía Borbón. La dinastía Habsburgo, el primero creador del virreinato, Carlos I. El primer Borbón, Felipe V. ¿Ya? Felipe V. Último rey de la dinastía Habsburgo, Carlos II. Último rey de la dinastía Borbón, Fernando VII. Y mira, coincide. Fernando VII, 1808-1833. Él es el que tuvo, ¿qué cosa? Él es el que tuvo, ¿qué cosa? Tuvo justamente que vivir la época de nuestra independencia. Independencia. Eso es, independencia. ¿Ok? Días. Seguimos avanzando y tenemos, ¿qué cosa? La organización política. ¿Qué es la organización política? Todas las autoridades. Y esto es más fácil, pues. Autoridad número 1, metropolitana. ¿Qué significa autoridad metropolitana? Que está en la metrópoli, o sea que está allá en España. Eso significa que está allá en España. En primer lugar, el rey, máxima autoridad de España y sus colonias. Máxima autoridad de España y sus colonias. Eso es, por si acaso. Máxima autoridad de España y sus colonias. ¿Ok? En segundo lugar, el Consejo de Indias. Encargada del manejo político, nombramiento de autoridades, cuestiones administrativas. De eso se encarga. Todo lo que corresponda a el virreinato del Perú y que sea de carácter económico es chamba, es función del Consejo de Indias. ¿Ok? ¿Ya? Estaban relacionados al nombramiento de funcionarios, como el virrey. Agarraban y nombraban autoridades religiosas. ¿Ok? En virtud del derecho del patronato. Esto se llama, ¿qué cosa? Mira, un ratito. Esto se llama aquí. Ese derecho de patronato es el regio patronato. Por ejemplo, te pregunto, ¿quién nombra las autoridades eclesiásticas religiosas de un lugar como América? ¿Quién la nombra? ¿Quién dice que él va a ser obispo, arzobispo, cardenal o demás? ¿Quién decide eso? Ponte a pensar, ¿quién decide? ¿El presidente de la República? ¿La ONU? ¿Quién lo decide? ¿Quién crees que decide quién es autoridad religiosa acá? ¿Quién crees? ¿Nosotros hacemos votación y todo eso? ¿Quién crees? ¿Quién crees que decide eso? Mientras que las autoridades locales son las que están aquí. ¿Ok? Son las que están aquí. O sea, en nuestro territorio, o sea, en el virreinato del Perú. Primera autoridad, el virrey. Y ya sabemos que el virrey es el representante directo del rey. Representante directo del rey. No tiene una cantidad de tiempo de gobierno. Puede quedarse 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, meses. ¿Ok? Dentro de sus funciones dictaba leyes u ordenanzas, nombraba cargos inferiores al de él y presidía la Real Audiencia, sin voz ni voto. Sin voz ni voto. O sea, él es... ¿Qué más? Terminado el mandato del virrey, se le hacía el juicio de residencia para poder verificar si es que ha actuado bien o no ha actuado bien. Para poder verificar que haya cumplido su papel, para poder verificar
que haya cumplido todo lo que se le encargó. Eso es, por si acaso. Ya, acá está, virrey Francisco de Toledo, que también era llamado conde de Oropesa. Siempre en todo libro más vas a escuchar de él que de otra persona. Siempre. Ahí están los reyes y a la derecha los virreyes. ¿Ok? O sea, ¿quiénes gobernaron? Por ejemplo, acá, de este virrey, este es el primer virrey del Perú. Primer virrey del Perú. Importantísimo. Nunca pudo gobernar, si te acuerdas, fue asesinado por Gonzalo Pizarro. Y acá está el virrey organizador, el quinto virrey, mira, Francisco de Toledo. Francisco de Toledo. Ok, Francisco de Toledo. Ese es el virrey importante. Otro virrey de los, se supone que han puesto acá los 40 virreyes. Otro virrey importante en todo esto es el señor de acá, Melchor de Navarra y Rocaful. Acuerde su apellido, Rocaful. Rocaful. Él es el que construyó las murallas de Lima. Él es el que construyó las murallas de Lima. Él es el que construyó las murallas de Lima. Este es José Antonio Manso de Velasco. Hombre famoso, ¿por qué? Porque durante su tiempo se dio el famoso terremoto de Lima y se llama conde de Superonda por la superonda. Después del terremoto vino el maremoto. De ahí viene el virrey que expulsó a los jesuitas, el virrey enamorado de la Perricholi, Manuel Amat y Junyent, famoso porque lo han puesto en varias novelas acá en el Perú. Manuel Amat y Junyent, resaltando los amoríos que tuvo con esta mujer. Luego tienes ¿a quién? A Fernando de Abascal, el hombre que quiso detener la llamada independencia. Fernando de Abascal, detener la independencia, no permitir la independencia. Y llegamos al último virrey del Perú, último virrey, señor José de la Serna. Estos son los virreyes importantes. No te tienes que aprender todos. Primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Quinto virrey, organizador, Francisco de Toledo. Melchor de Navarra y Rocaful construyó las murallas de Lima. José Antonio Manso de Velasco, el señor de los terremotos, terremoto y maremoto de Lima. Manuel Amat y Junyent expulsó a los jesuitas, se enamoró perdidamente de la Perricholi, construyó la Plaza de Hacho, la Plaza de Toros, Manuel Amat y Junyent, el Paseo de Aguas. Fernando de Abascal, virrey que quiso detener la independencia del Perú, y José de la Serna, último virrey del Perú, que nos firmó ese documento con el cual se consolida la independencia y que vamos a celebrar el 9 de diciembre, 200 años. La capitulación de Ayacucho. Capitulación de Ayacucho. Esos son todos los virreyes. Luego viene ¿qué cosa? La Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia. Máximo tribunal de justicia. Y algo importantísimo que han preguntado ya en examen de admisión. Sus miembros eran los llamados oidores. Los oidores son los jueces. Ellos eran oidores porque escuchaban a la gente y de acuerdo a eso tomaban decisiones. Había reales audiencias en todos estos lugares. Panamá, Lima, Santa Fe de Bogotá, Quito, Charcas, Chile y Buenos Aires. O sea, justo donde van a darse las capitales de los posteriores países independientes. El más abusivo de la colonia, el más odiado de la colonia, el corregidor. Corregidor. Él era odiado porque le pedía tributo al indígena. Él cobraba el tributo indígena, por eso era odiado. Él obligaba a los hombres indígenas a ir a la mita, por eso que dice remisión de mitayos. Él realizaba repartos mercantiles. ¿Qué es eso, profesor? Venta obligatoria de productos por parte del corregidor hacia el
indígena. Le vendía baratijas, le vendía chucherías, le vendía cosas que no le servían al indígena y el indígena obligatoriamente tenía que comprar. ¿Qué crees que pasaba si no compraba? No, no lo mataba, porque eso sí podía ser castigado, pero sí lo latillaban. Lo latillaban. Ponían un palo en la parte superior, lo amarraban de los pies, lo colocaban de cabeza, totalmente desnudo, y lo latillaban donde le caiga. Esos corregidores también administran justicia en su corregimiento. Y acá te dice, los repartos mercantiles, venta compulsiva, forzosa de mercaderías de los corregidores a la población indígena, lo que te dije, ¿ves? ¿Le vendían qué cosa? Guantes, zapatos, vino, aguardiente, cosas que al indígena no le valía, a las mujeres no le valían, pero le vendían y tenías que aceptar obligatoriamente. Ese fue el corregidor. Y el corregidor manejaba un corregimiento, que es una división administrativa territorial. O sea, ¿qué cosa? Es una subdivisión de las audiencias. O sea, primero es el virreinato. Si yo divido el virreinato, ¿en qué se divide? En audiencias, las reales audiencias. Si yo divido las reales audiencias, ¿en qué se divide? En corregimientos, donde manda el corregidor. ¿Ya? Eso es. Ahora, cuando llegue el siglo XVIII, chau, corregimientos, y se crean las intendencias. Eso va a pasar también. Luego, el cabildo es la única institución que perdura hasta la actualidad. La única institución que perdura hasta la actualidad son las actuales municipalidades. El cabildo son las actuales municipalidades. ¿Ya? Eso es, las actuales municipalidades. Es la única institución que perdura, que sobrevive del virreinato. No hay ninguna otra, pero el cabildo sí, la municipalidad sí. Esa sí continúa por si acaso. ¿Qué más? El cacique. El cacique es en el que el tiempo del Tahuantinsuyo se llamaba curaca. Es el jefe de indios, es el jefe de un ayllu, por si acaso, ¿ya? Eso es jefe de los pueblos o aylus. Ese curaca ahora es cacique, sigue siendo un noble indígena, por si acaso. Sigue siendo un noble indígena, eso ocurre, sigue siendo un noble indígena, ¿ya? Ellos, el cacique ayudaba al corregidor, por ejemplo. Él ayudaba al corregidor, pero cuando el corregidor era abusivo también lo enfrentaba. Por ejemplo, Tupac Amaru era un cacique, Tupac Amaru II. Y en algún momento del siglo XVIII, ¿qué va a hacer Tupac Amaru? Se va a rebelar. Y la primera acción que toma es ejecutar al corregidor. La primera acción, ejecutar al corregidor por abusivo. Eso pasaba. ¿Qué más? En el tiempo del virreinato había visitas. ¿Qué cosa eran visitas? Las visitas eran ¿qué cosa? Voy a colocarlo con palabras fáciles acá. Las visitas eran ¿qué cosa? Supervisiones. O sea, iban a ver si es que las cosas que el rey había determinado se están cumpliendo. ¿Ok? Se están cumpliendo. Venían a supervisar. Acá está la historia de la Perricholi, la enamorada del virrey, bueno, la amante, ¿ok? Ya, la Perricholi Micaela Villegas, Perricholi, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener y ya están todas las autoridades. Dice, explica tres causas para la creación del virreinato del Perú. Causa número 1, la necesidad de la corona española, ya, la necesidad de la corona española de controlar
directamente, ya, directamente el virreinato. Ya está. Ese es número 1. Número 2. El caos y desorden. El caos y desorden de los territorios dominados por España, ¿ya? A causa de la disputa ¿entre quiénes? Entre conquistadores y gobernadores. Las guerras civiles, pues, se peleaban por la riqueza. ¿Ok? ¿Y cuál es otra causa más para la creación del virreinato? Lo que dijimos. ¿Qué cosa? Lo que dijimos. La necesidad de proteger a los indígenas de los abusos de los españoles. Así es. Esa es una causa teórica, ¿sí o no? ¿Ya? Van a proteger justamente. Y acá, ¿qué tenemos? Dice, autoridades metropolitanas, el rey. Y la otra, ¿cómo se llama? Consejo de Indias. Funciones, ya la sabemos. Vamos a colocar solo la más importante. ¿Cuál? Máxima autoridad de España y sus colonias. Eso es. Y acá en el Consejo de Indias lo más importante, nombramiento de autoridades, ¿ya?, coloniales como el virrey. Ya está. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Y abajo, ¿qué dice? Autoridades, ¿qué cosa? Locales, ¿no? En las locales, de hecho que está el virrey. ¿Y el virrey qué cosa es? Es representante directo del rey de España. Representante directo del rey de España. Luego viene ¿qué cosa? La Real Audiencia. Y la Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia en la colonia. Máximo tribunal de justicia en la colonia. Recuerda, conformado por oidores. Luego, ¿qué cosa? Los corregimientos. Acá nos hemos equivocado. Mientos. Y esos corregimientos, ¿qué cosas son? A ver. Ahí está. Corregimientos. Los corregimientos es corregidores que cobran tributo, ya cobran tributo, mandan a la mitad. ¿A quién mandan? A los indígenas. Mandan a la mitad y hacen repartos mercantiles. O sea, la venta obligatoria de productos. La venta obligatoria de productos. Eso es lo que va a suceder. Y acá tengo, ¿qué cosa? El cabildo. Cabildo. Y el cabildo es, ¿qué cosa? El gobierno de una ciudad, ¿no? O sea, actuales municipalidades. Las actuales municipalidades. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Y ahora dice ahí, ¿cuál crees que fue la importancia del juicio de residencia? ¿Ya? El juicio de residencia es, ¿qué cosa?
es la evaluación del gobierno de un virrey, la evaluación del gobierno de un virrey por parte del Consejo de Indias. ¿Ya? ¿Ya? Para saber si cumplió sus deberes o no. O sea, cumplió lo que le mandó el rey de España, sí o no. Hay que verificar eso. Hay que verificar eso. Tenemos que verificar eso. Si el virrey ha cumplido, puede llegar a ser hasta asesor del rey. Si no ha cumplido, nunca más es llamado. Es el juicio de residencia. Y mientras dure el juicio de residencia, esta persona no se puede retirar del territorio donde él gobernaba. No se puede retirar. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Carlos I es el primer rey Habsburgo, creador del virreinato del Perú. Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú, ¿ya? Que no pudo gobernar, pues fue asesinado por Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. ¿Ok? ¿Ya? Asesinado por Gonzalo Pizarro. Ahí está. Eso es durante las guerras civiles, pues. Francisco de Toledo es el quinto virrey del Perú, considerado el organizador del virreinato. Ok, el organizador. Con él comienza todo, se dice, pues. Con él comienza todo. Nicolás de Rivera el Viejo, ¿el que hace acá? Es el primer alcalde de Lima o de la ciudad de los Reyes, como originalmente se llamaba, Ciudad de los Reyes. Y ahí está la tarea domiciliaria. La de opinión, ya sabes que es tuyo. La de opinión, ya sabes que es tuyo.